vender los derechos a los hijos. Me quedé pensando en algo que por ahí Matilda no contó cuando Carmela hablaba de la historia de su mamá, del padre ausente. Vos tuviste en un momento a tu papá ausente, no sé si querés contar la historia, pero es interesante que la cuentes. Si querés. Sí, me viene siempre que se dice... Porque te veo que estás conmovida desde que empezamos a hablar de este tema. No, cuando se habla de la identidad, siempre me viene a la cabeza todo lo que pasó a mi papá y lo tuve ausente, pero lo pudimos recuperar. Siempre me gusta más contar esta parte de la historia, ¿no? El final. El final. Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Hugo Antonio. Suena a telenovela, ¿no? Bueno, sí, éramos chicos nosotros cuando papá desaparece, cuando se lo llevan a papá. Por cosas que tenían que ver con... o sea, bueno, para muchas amigas mías mi papá es un héroe, porque ayudó a que muchas personas que estaban sufriendo o que podían desaparecer en algún momento pudieran salir del país. Nos ayudaba a salir. Sí, pero como siempre le digo a la gente, porque mucha gente me escribió cuando hice una nota para Infobae y me decían, gracias, me decían, seguramente tenés una asignación, te dieron un dinero por eso. No. ¿Qué edad tenías vos, Matilda? Yo era muy chica, tenía 9 años. 9 años. Ajá. Y tu papá de un día para el otro desaparece de la casa de ustedes. ¿Y cómo se enteran que estaba desaparecido y no que le había pasado otra cosa? Claro, lo buscamos, teníamos mucha gente cercana que empezó a averiguar, muchos amigos, y bueno, y pudimos dar con dónde estaba mi papá. Pero bueno... ¿Estaba en un centro de detención? Estuvo en un centro de detención y cuando él vuelve, bueno, había muchas cosas que no se contaban porque eran muy dolorosas y porque también nosotros éramos chicos. Entonces con el tiempo pudimos enterarnos mejor. ¿Y a tu mamá le contaba? Sí, a mi mamá le contaba, pero bueno, mi mamá, qué sé yo, ahora es grande, no hablamos mucho de esas cosas tampoco, pero sí puedo decir que mi papá fue un héroe y para toda la gente que alguna vez me dijo por qué si habíamos recibido un subsidio, nosotros no recibimos nunca nada, lo mejor fue recibir a mi papá de vuelta, eso fue lo mejor, y siempre tengo que contar que mi papá no fue un tirabombas. Mi papá fue un héroe. Mi papá ayudó a mucha gente. Sí, a sobrevivir. Así que bueno, eso. Y después, por suerte... ¿Se lo llevaron de tu casa o lo chuparon por la calle? No, se lo llevaron de mi casa. Nosotros estábamos durmiendo. Y la verdad que bueno... ¿Y tenés ese recuerdo? Tengo ese recuerdo, sí, tengo ese recuerdo. Muy vago, pero lo tengo. Lo tengo. Porque mi mamá no quería que nos despertáramos y yo me acuerdo de ciertas imágenes, pero no me acuerdo mucho más. Pero bueno, yo duermo con la luz encendida desde ese día. ¿Lo pudiste hablar después con él cuando creciste o no se dio? Poco, porque él después estuvo, lo trasladaron a una cárcel. Entonces en un momento pudimos ir a verlo, pero yo tampoco me acuerdo mucho de esos momentos. Pasó como unos meses en la cárcel de Olmos hasta que fue absuelto de culpa y cargo. Porque no había nada. Claro. No había nada que ver. No había nada. Pero sí tengo para contar... No había nada. Sí. No, claramente. Mataron igual. Honestamente. Bueno, es lo que puedo contar, no sé. ¿Qué tengo de bueno? Que mi papá me contaba que él había podido enseñar inglés en ese lugar. En la detención. Que había gente que no sabía escribir y que pudo ayudar a la gente, que después cuando estuvo detenido trabajó en la biblioteca. Entonces nos contaba lo bueno. Y yo se lo agradezco mucho porque no
no, siento que yo no crecí con odio, Sí, ni te quedaron las ni me imágenes del horror. Exacto. Así que bueno, eso se lo agradezco. Después mi papá, mucho tiempo después, falleció de cáncer. Y cáncer, sí, tuvo... estaba muy pegado al corazón el cáncer que tenía. Pero bueno, eso es un poco en resumen. ¿Y la vuelta de tu papá cómo fue a tu casa? Aparece un día... Sí, nos dijeron bueno, que lo íbamos a poder ver y que le quedaba súper poco tiempo, porque como fue absuelto de culpa y cargo, volvió. Y fue fue una cosa rarísima, ¿no? Porque fueron casi 2 años. Así que, bueno, era como conocer de nuevo a mi papá. Entender cómo era, cuáles eran sus gustos, recordar y hacer memoria de lo que le gustaba, que nos gustaba ver películas juntos los domingos, sábado de cine y series. ¿Y qué te pasó después, Mati, cuando fuiste como tomando conciencia de la historia y de los desaparecidos y asociando que un poco... Sí. O sea, ¿cómo era un tema del que no se hablaba o te impacta de otra manera? Porque el otro día cuando también salimos de acá, nos decías en el camarín como que también te habías quedado muy tensa, que una pavada, era por la discusión acá de política, pero vos me decías que todo lo que es relacionado a política o cuando algo se pone muy tenso en relación a la política te genera como una angustia. Sí, me genera una angustia. Bueno, obviamente, como muchas familias, en mi casa estaba dividido ultraperonistas, ultra radicales. Pero todos pasábamos Navidad. Obvio. Pero súper felices. Pero bueno, después de ese quiebre, no tanto. Yo me acuerdo de cuando era por ahí más chica. Pero bueno, no me hacía muy bien. Yo me fui acá y me fui retensa, me dolía el cuello. Cuando las veía discutir, se los conté. Vos sabés que te escucho y estuvo Arturo Puig con Dente. Con Fer. Y le contaba que en el momento de la dictadura, él tuvo que ayudar a salir a Piero del país y lo tuvo que llevar hasta el aeropuerto y hacerle subir la escalera del avión, ¿no? Y llevárselo para que se fuera del país, porque lo estaban buscando y a él le habían avisado. Es muy crudo el relato que hacían con Selva en el programa los otros días. Me acordaba de eso, ¿no? De que vos decías que tu papá salvaba gente, ¿no? Como lo salvó Arturo Puig a Piero. Exacto, así. ¿Y cuándo tomaste conciencia? ¿Qué edad tenías que entendiste lo que pasó? Y después, me parece que después de los 15, un poco. Porque aparte yo no se lo podía contar a nadie, se lo conté a mi mejor amiga del colegio, Judith, que después, bueno, dejé de verla, ella se fue a vivir a Israel, pero fue como muy difícil poder contárselo a ella y hasta que ella me ayudó a que yo se lo pudiera contar. Claro. Pero fue la primera amiga que se enteró de lo que yo estaba viviendo y de lo que había vivido, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? Yo creo que alrededor de 8 meses. 7, 8 meses. ¿Y te sentiste como una afortunada de haberlo por supuesto que recuperado? Porque sí, por después supuesto. de saber que sí, un obvio, montón de gente no... por supuesto. Yo imagino que debe haber otras historias parecidas a esta, de gente que no sé, que está hoy. Mi papá, bueno, pasó mucho tiempo, se enfermó, pero que sí, que está. Tengo conocimiento de algunas otras historias. Sí, existen. Vos dijiste recién que se enfermó cerca del corazón. ¿Para vos fue una consecuencia de lo que vivió? Absolutamente, absolutamente. Nosotros lo ayudamos, tratamos de ayudarlo bastante con su enfermedad, pero había una tristeza, muy grande. Y yo creo que tenía que ver con eso y en ese momento te das cuenta de tanta gente, ¿no? Te das cuenta empiezan a aparecer los familiares, los que sí te quieren, los que te reconocen, los que... Nosotros... Había un momento que no teníamos para comer. Y hubo una persona que nos dijo, no importa si no comes hoy, total, mañana es Navidad y vienen a pasarlo con nosotros. En mi casa no había para comer. ¿Entendés? Tu papá era el sostén económico de la casa. Sí.
¿Y cómo se las ingenia tu vieja? Como pudo, trabajaba como podía. O los familiares o la gente, o los amigos, o la familia que te decía, bueno, algo habrá hecho. Ay, sí, Imagínate. Ni hablar. Seguro. Tu mamá no tenía miedo por ustedes, no por ella misma, ¿no? Claro, Porque sí. finalmente quedó sola con sus hijos. No, en un momento sí, en otro momento no. Yo creo que había tanto desconocimiento de un montón de cosas. También yo creo que mi mamá tampoco sabía tantas cosas de lo que hacía papá. Bueno, era un poco la época de la noche de los lápices. Claro, Nosotros vivíamos en La Plata. claro. Ah, en La Plata. La Plata Viste, La fue uno de Plata los- fue Claro, tremendo. sí. Pero ¿y no iban a reclamar? ¿No iban a la Claro que sí, comisaría? ¿Qué por hacían? supuesto que Pero no sí. te decían Por nada, supuesto que nada. sí, pero no había nada no había nada. No había un lugar donde No había buscarlo. nada. Claro, no, ya sé, O sea, pero te yo cuento- hubiese, no sé, claro, vuelto no, pero loca. no Pero había- yo era había chiquita. mucha gente, gente. pero... Yo era No, chica digo- y mi digo mamá, por tu claro, mamá. mi mamá también, pero elegía a veces quedarse en casa con nosotros. Bueno, Eh, Vos hablabas recién que te criticaron mucho si recibiste o no recibiste una reparación. Digo, que vale la pena aprovechar el momento, como vos contás. La reparación económica que han recibido algunas familias tiene que ver con eso. Con familias que pasaron años sin tener nada para comer, que perdieron sus bienes, que se fueron del país, que vendieron lo que tenían. Digo, Todo el daño psicológico. hubo un que les- perjuicio real, concreto, digo, no solo afectivo, Total. respecto de esas familias. Entonces, por parte de una violencia estatal inusitada y Porque no hubo un absolutamente juicio, no hubo desproporcionada. nada. Ellos decidieron. Bueno, es que por eso lo que cuenta Matilda es lo que sucedía de alguna manera. Desaparecían, cuando querían blanquear a uno lo pasaban a la cárcel, era la manera de blanquear esa desaparición y otros quedaron desaparecidos definitivamente. Pero, nada, tu primer relato arranca defendiéndote, ¿no? Porque, Claro. porque lamentablemente sigue Sí. instalado ese prejuicio. Las reparaciones económicas, que por lo menos hasta las que yo conozco, tampoco han sido millonarias, nadie No. se salvó con la claramente. plata que les han dado. Pero Conozco bueno. gente que recibió la reparación, que perdió a su papá y a su Bueno, mamá. pero es una reparación justa, que está legalizada, que está Sí, no, y aparte que reglamentada. Digo, no se es una vergüenza. presentaban No, al legalmente revés, a debería pedirla. ser un orgullo Sí. ver que a nivel internacional ha habido un juicio más o menos justo que no ha pasado en otras dictaduras del mundo. En la siguen mayoría. esperando una reparación. Obvio. O sea, Sí, la verdad hasta que en juicios. eso, Sí, claro, en ha Latinoamérica, sido- Argentina es ejemplo. Mirá Chile, con los mirá juicios a la España, Junta. digo, Sí, fue- sí, sí, sí. hay Mati, muchos casos muy Te complejos. quería preguntar si en ese momento ustedes buscaron aferrarse a algo, como a la fe, creían en algo, a la esperanza, nada más. Absolutamente, absolutamente. Obviamente, sí. Sobre todo mi mamá, que es muy católica y demás, pero así que bueno. Y yo daba mis primeros pasos en la escuela de danzas, así que tenía la cabeza en ese lugar también, y mi mamá, bueno, y mi hermano que quería estudiar otra cosa, y como que nos ponía mucho a pensar en eso. Y bueno, y después también tuve como una segunda mamá, que fue la mamá de mi mejor amiga, que se llamaba René Busali, de La Plata, que bueno, que fue como una segunda mamá para mí, porque yo estuve mucho tiempo con ellos y me contenía mucho, esa familia muchísimo. Bueno, interesante también tu historia. Creo que nunca la habías desarrollado No, así, no tanto.